El día de hoy vamos a estar viendo lo que es GD&T y el análisis de tolerancias dentro de SolidWorks. Antes de comenzar de lleno con el tema, vamos a revisar lo que es nuestra agenda para el día de hoy. Primeramente, vamos a revisar qué es el GD&T o lo que son las tolerancias geométricas y dimensionales, como muchos lo conocemos, que reciben el nombre de GD&T por su acrónimo en inglés, Geometric Dimensioning and Tolerance. Vamos a ver cómo funcionan, para qué nos sirven y posteriormente, entendiendo cómo funcionan y cómo es que se utilizan las tolerancias geométricas y dimensionales, vamos a ver cómo se utilizan dentro de lo que es el SolidWorks a través de nuestra aplicación o la solución que ofrece SolidWorks para hacer la toleración y el dimensionamiento geométrico, lo que es nuestra herramienta de DIMExpert. Posteriormente, cuando hayamos aprendido cómo usar el DIMExpert para agregar toleración y dimensionamiento geométrico a nuestros modelos, vamos a aprender lo que es la herramienta de Tool Analytics, que es una herramienta que nos ofrece SolidWorks para hacer el análisis de tolerancias apiladas o acumuladas. Es decir, podemos analizar cómo todo este conjunto de acotaciones que nosotros agregamos a nuestros modelos van a afectar lo que es la funcionalidad propiamente de nuestros componentes o nuestros productos como tal. Una vez entendido básicamente cómo funcionan estas dos herramientas, voy a hacerles una pequeña sesión demostrativa acerca de lo que es DIMExpert y Tool Analytics, pasando finalmente a lo que es una revisión de las ventajas de emplear el dimensionamiento geométrico y la tolerancia, y finalmente haremos un repaso de lo que vimos durante el webinar. Bien, como primer punto, ¿qué es el GD&T? Bien, ustedes saben que cuando estamos por desarrollar un proyecto o lanzar un producto al mercado, tenemos que realizar una serie de validaciones, como lo son la simulación, el costeo, o por ejemplo también lo que es un análisis geométrico o dimensional en este caso. Este análisis o todas estas pruebas de validación que hacemos, las desarrollamos porque precisamente nosotros esperamos reducir el prototipado de nuestros modelos para reducir los costos de producción de un producto. No obstante, sabemos que cuando nosotros llevemos este producto a producción, propiamente el proceso de fabricación o los procesos o procedimientos que se lleven a cabo para desarrollar el producto implícitamente van a tener una variación implicada. Esta variación en los procesos de producción o procesos de manufactura suele causar una desviación dimensional, lo que provoca que nuestro modelo 3D o más bien nuestro modelo físico no llegue a adquirir o tener completamente a cumplir completamente con lo que son las dimensiones de nuestro diseño 3D. Esta variación precisamente es la que ocasiona problemas de ensamblado y es la razón principal por la que tenemos un departamento de calidad. Esos problemas de ensamblado no nada más son problemas de ensamblado, también pueden llegar a convertirse en problemas de funcionabilidad del producto. Es por ello que la solución que se encontró a través de los años en las industrias fue prácticamente emplear un sistema de metrología para precisamente evitar las confusiones en la lectura de lo que son los planos, y que bueno, anteriormente ya se maneja a través de plataformas de CAD. Bien, en el caso de SolidWorks, como les comentaba, la tolerancia y el dimensionamiento geométrico se van a manejar a través de la herramienta de DIMExpert. En un momento les voy a explicar de qué se trata esta metodología en realidad de toleración, y la cual, bueno, vamos a utilizar, como les comento, con DIMExpert para agregar este tipo de acotaciones a nuestros modelos 3D, y posteriormente esa acotación en nuestros modelos 3D la vamos a emplear dentro de Tool Analytics. Son las dos herramientas que nos ofrece SolidWorks. Bien, pero el GD&T como tal básicamente está normalizado por los estándares ASME 1441 del 2003 e ISO 16792 del 2006 para lo que es la interpretación de información de CAD
básicamente estas dos normas regulan lo que es la toleración y el dimensionamiento geométrico propiamente para su interpretación en aplicaciones de CAD. Bien, pero más allá de esto, ¿qué es el dimensionamiento geométrico en sí? Bueno, todos sabemos que cuando estamos tolerando un producto, y algunos de ustedes lo han visto, tal vez algunos otros no lo han por ahí observado en sus empresas, se utiliza un esquema de dimensionamiento diferente a lo que es el sistema tradicional. Este esquema de dimensionamiento implica lo que son las tolerancias geométricas o estos recuadros o frames que tienen información adicional precisamente para la correcta interpretación de un modelo. El concepto de dimensionamiento geométrico surge del concepto de posición verdadera, que fue por ahí desarrollado en el año de 1938 por lo que es la industria militar. Y bueno, con el paso de los años, esta metodología ganó fama por su forma de resolver algunos problemas que propiamente ya se venían viendo en la industria. Bien, como ustedes saben, tenemos un método de toleración simple que consta básicamente en toleración en la cual nosotros podemos trabajar lo que son los valores nominales y emplear lo que son tolerancias, en este caso, como se ve en la imagen, de tipo bidireccional, es decir, tolerancias positivas y negativas. Bueno, la toleración geométrica no es algo muy distinto de la toleración simple, y bueno, es lo que vamos a explicar a continuación. Observen, por ejemplo, en este esquema que vemos a la izquierda, lo que es esta placa con este barreno, en la cual se muestra una toleración para lo que es su centro, representada con toleraciones de este estilo, es decir, con toleraciones tipo más y menos. Esta toleración haría o generaría que el centro de este barreno quede circunscrito a una zona rectangular o cuadrada. Es decir, si el centro del barreno se sale de esta región rectangular, básicamente el barreno quedaría fuera de especificación. Ahora, observen esto, si el punto quedara en esta posición, como lo vemos en el segundo esquema, hay una distancia desde el centro del barreno hasta lo que es el punto en azul que vemos en pantalla. No obstante, observen que ese punto en azul básicamente es el equivalente al punto que ahora vemos en color rojo. Ahora, aquí la pregunta es, ¿por qué uno de los puntos está dentro de la zona de aceptación y es válido, mientras que el otro tiene exactamente la misma desviación, y nos referimos a longitud, la misma desviación dimensional que el punto que vemos en color en azul? Pero al estar en un ángulo diferente al primer punto, este está fuera de tolerancia. Ahora, ¿verdaderamente hace esta desviación en la dirección que el componente no sea funcional? Bien, en realidad, esto fue de lo que se dieron cuenta durante la década de los 40 y los 50, que en realidad esa pequeña desviación no afectaba en realidad tanto al producto, por lo que en esa eterna pelea entre clientes y proveedores de quién tiene la razón, de que está bien o está mal, terminó desarrollándose lo que es el dimensionamiento geométrico y toleración, que es un concepto que de hecho muchas veces se nos viene a la mente por el GD&T, aunque solemos incluso hacer una mala pronunciación de esta metodología, lo conocemos como tolerancias geométricas y dimensionales, pero en realidad el acrónimo es Geometric Dimensioning and Tolerance, que es toleración y dimensionamiento geométrico. Y bueno, ¿de qué consta la toleración y dimensionamiento geométrico? Como ustedes pueden ver, básicamente lo que sucede es que en la toleración geométrica como tal, o más bien el dimensionamiento geométrico, lo que hace es que en lugar de emplear una zona rectangular, emplea una zona circular. Es decir, la cota de 20 y de 30 milímetros se convierten en una ubicación teórica donde tenemos el centro del barreno, pero ese centro del barreno puede variar en una región circular que está indicada o especificada por estas famosas ventanas o estos famosos frames, donde nosotros vamos a ver un símbolo que es precisamente el símbolo de posición verdadera,
y que especifica un diámetro. Ese diámetro no es otra cosa más que el diámetro en el cual, o el diámetro como tal que tiene esa área de tolerancia o esa zona de toleración o de aceptación. No obstante, observen por ejemplo aquí en el lado izquierdo, perdón, en el lado derecho, que de esta manera, al emplear una zona circular, el punto que antes no estaba dentro de SPEG o dentro de tolerancia, en realidad sí lo está. Bien, esta básicamente forma de tolerar el sistema es sencillamente circunscribir esta zona rectangular que antes definíamos en un sistema de toleración simple, es decir, si este cuadrado, como lo vemos en el ejemplo del lado izquierdo, tiene una longitud lateral de 0.2 milímetros lateralmente hablando, y posteriormente a este cuadro lo circunscribimos dentro de un círculo. El círculo equivalente a esta zona lateral de 0.02 milímetros va a equivaler a 0.28 milímetros. Es básicamente la misma tolerancia, o por llamarlo de alguna manera, la misma región cuadrada, pero circunscrita dentro de un área circular. La ventaja que nos da esto es que hace el área 56% más grande, y por lo tanto, bueno, con los descubrimientos que hicieron de que en realidad no afectaba la funcionalidad del producto, básicamente es más fácil decidir si un producto está dentro de especificación o fuera de. Bien, dicho esto, este concepto de posición verdadera fue aplicándose poco a poco a otros conceptos como lo fue la planitud o planicidad, el paralelismo, el cabeceo, el perfil de cara como tal, así como lo que es la concentricidad, entre otros diferentes formas de tolerancias que tenemos en esta otra metodología. Bien, ahora imaginen la siguiente situación. Ustedes tienen un par de placas, una placa donde tienen que realizar un barreno y posteriormente tienen que realizar un piloto. Bueno, obviamente nosotros sabemos que si el barreno tiene esa libertad de variar dentro de una zona circular definida por este diámetro, básicamente la contra, a no ser que tenga la misma desviación tanto dimensional como en dirección, o sí, digamos direccionalmente hablando, básicamente la pieza, aunque esté dentro de tolerancia, no encajaría. Es por eso que en GD&T tenemos el concepto de modificador de condición de material, que nos permite básicamente entrar a un nuevo concepto que conocemos como el bonus tolerance. Este bonus tolerance es precisamente una región circular que se adiciona a lo que es nuestro modelo para, digamos, permitir o hacer más grande el barreno y que pueda recibir como tal el pin, para evitar los problemas de solapamiento que pudieran darse. De tal manera que el pin de la placa que vemos en la parte posterior, lo que es el piloto, aunque varíe, la placa en color amarillo debería de tener la capacidad para recibir este pin. Ahora, un ejemplo de esto, o bueno, para entender antes cómo se hacen estos cálculos, básicamente tenemos que hablar de lo que es la máxima condición de material. La máxima condición de material no es otra cosa más que el modelo cuando posee su máximo volumen o su máxima cantidad de material. Es decir, si tuviéramos un barreno de 10 milímetros y tuviera una tolerancia de más o menos 1, cuando el barreno es más pequeño es cuando se cumple su máxima condición de material. Es decir, si el barreno tuviera 9.9 milímetros, el componente se encuentra en su máxima condición de material. Si lo vemos, por ejemplo, para la imagen del lado derecho, sería la situación contraria. Este pin se encontraría en su máxima condición de material cuando el pin mide 10.1 milímetros. ¿Por qué? Porque tenemos el diámetro como tal del pin más su toleración. Análogamente, tenemos un concepto que conocemos como la mínima condición de material o LMC. Es básicamente lo contrario, es cuando nuestro componente posee la menor cantidad de material. Y por ejemplo, para el caso del lado izquierdo, para un barreno, la mínima condición de material significaría que si nuestro barreno tiene 10 milímetros como dimensión nominal y una tolerancia de más o menos 1,
la condición de mínima condición de material sería cuando esta placa tuviera el barreno más grande, es decir, un barreno de 10.1 milímetros, dejando un menor volumen en lo que es esta placa con el barreno. Del mismo lado, ocurriría con la placa que tenemos del lado derecho. Si tuviéramos una tolerancia de 10 milímetros con una toleración de más menos 1, su mínima condición de material sería cuando el pin es lo más delgado posible, siendo un pin en este caso de 9.9 milímetros. Entonces, este es un modificador que nos sirve para leer estos frames. Y a continuación vamos a entender cómo funciona. Bien, en el caso del GD&T, tenemos, por ejemplo, esta placa, en la cual nosotros tenemos que producir 1000 piezas, por ejemplo. Tendríamos dos opciones. Una, hacer la medición a través de un centro de medición de coordenadas o CMM, o dos, generar un gauge. Un gauge que nos permita inspeccionar rápidamente el componente sin tener que estar haciendo todo el seteo que implica inspeccionar un componente dentro de una CMM. Bien, primeramente que nada, lo que tenemos que saber es que nuestra tolerancia en la parte superior para este barreno es de 10 milímetros, es de más o menos 0.1 milímetros, con un valor nominal de 10 milímetros. Por lo tanto, tenemos que tener en cuenta que para calcular el gauge tenemos que calcular el barreno lo más grande posible que sea permitido para que, pese a que el barreno varíe de posición, o más bien el pin varíe de posición, el barreno tenga la dimensión suficiente para recibir este pin. Muy bien. Esto se calcula a través de la fórmula que vemos en la parte inferior, que es básicamente el MMC o máxima condición de material más la toleración que tengamos en nuestro símbolo de tolerancia. Básicamente, si nuestro placa con el pin tiene una máxima condición de material de 10.1 milímetros y le sumamos el 0.05 milímetros, este 0.05 milímetros, recuerden que es la variación que puede tener en una región circular. Por lo tanto, estamos sumando el diámetro mayor de lo que es propiamente el componente en su máxima condición de material como la variación permitida, y por ello el gauge tendría que tener 10.15 milímetros en su diámetro. Un caso contrario sería el que vemos en pantalla. Si tuviéramos esta otra placa con una tolerancia o una dimensión en su barreno de 25.3 milímetros con una tolerancia de más menos 0.1 milímetros, su máxima condición de material, obviamente entendamos que esto es para generar el gauge con el que haríamos la inspección, nosotros necesitamos calcular el diámetro de estos pines. Este diámetro de estos pines, en este caso, al ser un rasgo de tipo interno, es decir, como el pin del gauge tiene que ser lo más chico posible o lo más pequeño posible para poder inspeccionar el barreno, de tal manera que si varía a su valor más pequeño o a su valor más grande, el gauge lo pueda inspeccionar. Bueno, necesitamos su máxima condición de material. En este caso, la máxima condición de material es cuando el barreno es lo más pequeño posible para lo que es esta placa. Entonces, si el barreno tiene 25.3 milímetros y su tolerancia es de 0.1 milímetros, la máxima condición de material ocurriría cuando la placa tuviera 25.2 milímetros de diámetro. Entonces, considerando la misma fórmula que veíamos hace un momento, el gauge para lo que es esta placa sería equivalente al diámetro mínimo del barreno o su máxima condición de material menos lo que es el símbolo de toleración. En este caso serían los 25.2 milímetros más 0.2 milímetros, dándonos un diámetro de 25 milímetros como tal. Ese sería el diámetro que debería tener este pin. De tal manera que si nosotros tuviéramos una placa como la que vemos en color amarillo frente a lo que es el gauge, con una dimensión entre barrenos de 100.4 milímetros, como pueden ver, es una desviación de 0.4 milímetros con respecto a su valor teórico, como lo vemos del lado izquierdo en este recuadro que encierra el valor de 100, que es una tolerancia básica. Entonces, al utilizar el gauge, podríamos darnos cuenta que
el componente interferiría. Esta es una imagen, la que vemos del lado derecho, una imagen que hice en SolidWorks. Y bueno, si nosotros pensáramos, ok, el gauge está teniendo una zona de interferencia, esto es scrap. En realidad no lo es. ¿Por qué? Porque nuestra máxima, o bueno, nuestros barrenos se encuentran en este punto en su máxima condición de material. Recuerden que la máxima condición de material para un barreno es cuando este es lo más chico posible. Por lo tanto, todavía nos queda el valor de la tolerancia superior para jugar con el diámetro del barreno. Así, por ejemplo, si en vez de decir la pieza es scrap, nosotros retrabajamos el componente y asignamos, trabajamos el componente para barrenar estos orificios a una dimensión de 25.4, entonces el componente alcanza a entrar dentro de especificación. Muy bien. Básicamente de esta manera funcionan las tolerancias geométricas. Ahorita por cuestiones de tiempo no vamos a abordar básicamente todas y cada una de ellas. Sin embargo, sí les dejo aquí en esta presentación cómo se interpretan estas tolerancias. Lo que son las tolerancias de forma, como lo son la linearidad, la planitud, la circularidad y lo que es la tangencia. Se interpretan en una geometría que debe quedar encerrada entre dos planos, siendo lo que es la dimensión geométrica el valor que nosotros asignamos en el frame, la distancia entre estos planos. Muy bien. De la misma manera funcionan las otras tolerancias, lo que es la tolerancia de perpendicularidad, la tolerancia de paralelismo y de angularidad, así como también otros tipos de tolerancias, como lo es la tolerancia de posición, la tolerancia de concentricidad, de simetría. Como ya vimos, se manejaría un concepto muy similar a los ejemplos que acabo de mostrarles, y tolerancias de cabeceo, que básicamente hacen lo mismo. Se circunscribe lo que es la región o la zona o la superficie de nuestro modelo dentro de dos círculos virtuales, a través de los cuales nosotros podemos verificar si la pieza cumple el cabeceo o no. Esta es básicamente la inclinación. Y así como también lo que es las tolerancias de perfil. Se crean dos perfiles virtuales en los cuales debe circunscribirse lo que es, o más bien quedar dentro de esos dos perfiles virtuales, la geometría o la superficie del modelo como tal. Nuevamente, el valor de nuestro frame es el valor que define la separación entre esas dos geometrías virtuales que nosotros utilizamos para evaluar el modelo. Y bien, vamos a hablar de qué es DIMEXPERT. Ya entendimos a grandes rasgos, porque no nos daría tiempo de explicar detalle a detalle todas las tolerancias y el tipo de dimensionamiento geométrico que tenemos disponible en esta metodología. Vamos a entrar en lo que es DIMEXPERT. DIMEXPERT es básicamente una herramienta con la que ustedes pueden agregar dentro de SolidWorks esta clase de acotación. Es un conjunto de herramientas que vemos en la parte superior a través de lo que es la pestaña de DIMEXPERT. Y cuando nosotros lo estemos trabajando, vamos a poder ver el DIMEXPERT Manager, que es básicamente un árbol de rasgos que nosotros vamos a estar indicando en el software, y es muy similar a lo que es el Feature Manager o el árbol de diseño de SolidWorks. A diferencia del árbol de diseño de SolidWorks, es que en este caso se guardan lo que son rasgos a tolerar, y estos pueden ser barrenos o pueden ser superficies, redondeos, radios, y toda la geometría que nosotros tengamos dentro de nuestro modelo, y luego posteriormente insertarle este tipo de anotaciones, lo que son datums, diámetros, tolerancias de posición, entre otros tipos de tolerancias. Bien, estas anotaciones, la ventaja que tiene DIMEXPERT es que además de agregarlas con un esquema de acotación automático, también son automáticamente orientadas en lo que es una serie de vistas de anotación. Estas vistas de anotación básicamente colocan estas anotaciones dentro de la vista que más se adecue, esto para propósitos de hacer nuestros planos como tal. Bien, el esquema de acotación que les mencionaba hace un momento básicamente está basado en los estándares que mencionaba hace un momento, lo que es el ANSI, el ISO, y tiene además incluidos otros estándares. Los van a encontrar ustedes en lo que es las opciones del programa en la pestaña de propiedades de documentos, dentro del apartado de DIMEXPERT, donde ustedes van a poder modificar el estándar que quieren emplear. Y bueno, es lo suficientemente robusto como para permitir modificar estos estándares y asignar nuestros propios
estándares que estemos manejando dentro de la compañía. Entonces es lo suficientemente flexible para permitir la modificación de los estándares que vienen precargados en el programa a nuestros propios estándares. Muy bien. Del mismo modo, bueno, la ventaja que nos ofrece es que el uso de DIMExpert nos permite identificar qué secciones nosotros ya hemos completamente definido de tal manera que cualquier persona puede interpretar sin lugar a errores la geometría de nuestro modelo, ya que el GD&T es básicamente es un lenguaje de toleración internacional. Muy bien, una geometría en color verde básicamente indicaría que la geometría está completamente definida, geometría en color amarillo que le falta definición y geometría en color rojo que está sobredefinida. Un concepto similar al que vemos cuando nosotros ensamblamos componentes dentro de SolidWorks o cuando definimos un croquis dentro de SolidWorks. Muy bien, en un momento lo vamos a abordar. Por otro lado, ¿qué es el Tool Analytics? Tool Analytics hace uso de esta toleración y de estas dimensiones que nosotros agregamos a través de DIMExpert para hacer el análisis de lo que son nuestros ensamblajes. Básicamente corre dentro del entorno de ensamble, lo que es Tool Analytics, y lo que ustedes van a poder ver es un botón adicional en la pestaña de DIMExpert, pero únicamente se va a activar en el entorno de ensamble. Es importante mencionar que el Tool Analytics es una herramienta que únicamente viene adicionada con los complementos de la licencia de SolidWorks Premium. Si no tienen la licencia de SolidWorks Premium, no van a poder hacer uso de este complemento. Simplemente se tiene que activar dentro de la ventana de complementos y nos va a adicionar estas herramientas o esta herramienta de Tool Analytics. Bien, la ventaja que nos ofrece Tool Analytics es que nos va a ofrecer un resumen de cómo varían las dimensiones teóricas de nuestro modelo en función de la toleración que nosotros hayamos empleado. Tiene la capacidad de darnos lo que es, o mostrarnos lo que es el valor nominal, pero más que nada, más que el valor nominal, lo que nos muestra es el posible valor mínimo y el posible valor máximo que pudiera haber en una desviación, en una dimensión dentro de un ensamblaje. Esto de manera teórica. Por parte también, o con el uso de lo que es la estadística, SolidWorks también puede calcular el valor más probable que pudiera obtener nuestro componente o nuestro ensamblaje, tanto si se desvía positivamente como si se desvía negativamente, que en este caso es nuestro valor de sumas cuadradas que se calcula igual dentro del programa. Bien, adicional a esto, o sea, independientemente de calcularnos cuáles serían las desviaciones máximas y mínimas que podría tener nuestro ensamblaje con respecto a sus dimensiones teóricas, nosotros vamos a ver un listado, el cual nos va a permitir identificar básicamente qué dimensión o qué toleración de las que nosotros agregamos en los componentes de parte tienen una mayor contribución al efecto dentro de lo que es la dimensión final. Es decir, por ejemplo, estas toleraciones que tenemos agregadas en la parte inferior, debajo de cilindro 2, @connecting rod, básicamente afectan en un 88.24% la variación en la dimensión de nuestro componente. Básicamente, lo que nos va a permitir esto es que desde que estemos diseñando, nosotros podamos analizar las tolerancias para hacer más cerrado su margen o incrementar su margen a fin de disminuir la variación o permitirla en caso de no ser una característica crítica. Bien, esta herramienta de Tool Analysis básicamente consta de 4 pasos. Lo primero es que nosotros tenemos que indicarle qué dimensión es la que nosotros vamos a analizar. Por ejemplo, en este caso una dimensión de 150 milímetros. Posteriormente nosotros le vamos a indicar cuál es básicamente la secuencia de ensamblado de nuestro componente, de tal manera que el mismo SolidWorks va a poder analizar todas las tolerancias geométricas que interactúan entre sí para afectar a esta tolerancia de 150 milímetros o a esta dimensión de 150 milímetros. Finalmente, cuando hayamos definido el ensamblaje como tal, la secuencia de ensamblaje, vamos a definir lo que son las restricciones de ensamble. Básicamente, al igual que como nosotros ensamblamos un
un modelo dentro de SolidWorks y que utilizamos relaciones de posición, dentro de Tool Analytics se crean también relaciones o restricciones de ensamblaje, que en este caso son las relaciones que se crean de manera automática entre la interacción de las tolerancias geométricas que nosotros hemos agregado a nuestro modelo. Básicamente reconoce esta interacción y el mismo programa reconoce por ahí varias restricciones que se pueden generar. Bien, una vez que nosotros hemos definido las restricciones de nuestro modelo, nosotros procedemos a hacer el cálculo y a evaluar lo que son los resultados. Y como les comenté, estos resultados nos mostrarán el valor nominal que debería tener nuestra toleración o nuestra dimensión, así como los valores máximos y mínimos que pudieran llegarse a presentar acorde a estas tolerancias. Del mismo modo, en base a estadística, nos va a mostrar las sumas cuadradas o el valor que es hablando probabilísticamente o estadísticamente más probable que se dé en nuestras dimensiones una vez que el producto se fabrique. Bien, voy a pasar rápidamente a la sesión demostrativa de DIMExpert. Para ello voy a pasar al programa y vamos a poder ver esta pieza. Esta pieza nosotros le vamos a empezar a agregar dimensionamiento a través de esta herramienta de DIMExpert a través de lo que es el sistema de acotación automática. Este sistema de acotación automática basta con que yo le indique 3 datums a mi modelo o 3 regiones que quiero utilizar como referencia. Referencias o datums a través de o a partir de las cuales se van a medir todas las características que yo desee medir dentro del modelo. Bien, como pueden observar, el Property Manager tiene una sección que se llama alcance, donde nos permite seleccionar las operaciones que nosotros deseamos identificar. En este caso voy a decirle al programa que identifique todas las operaciones. Observen también que en la parte superior nosotros podemos trabajar desde piezas de tipo prismáticas hasta piezas de tipo torneadas, y del mismo modo la herramienta de DIMExpert nos permite utilizar 2 esquemas de acotación para nuestros modelos, tanto tolerancias basadas en un sistema de toleración simple con tolerancias positivas y negativas, como acotación geométrica. Bien, voy a darle clic en aceptar y básicamente el programa hace el cálculo de las dimensiones geométricas que tendría lo que es nuestro modelo. Pero, ¿de dónde salen estos valores que el programa calcula de manera automática? Bueno, estos valores salen de nuestro esquema de acotación que nosotros tenemos seteado en las opciones del sistema dentro de propiedades de documento, DIMExpert, y propiamente en cada una de estas secciones que tenemos de DIMExpert, que es cota de tamaño, cota de ubicación, cota de cadena, tolerancia geométrica. Por ejemplo, observen aquí esta acotación geométrica que se ve relativa a lo que es los barrenos. Denme un segundo. Por ejemplo, aquí vemos algunas acotaciones. Como les comentaba, el programa orienta el modelo para colocar las cotas o la acotación en la mejor modalidad posible. Observen, por ejemplo, que aquí esta serie de barrenos que tenemos en la pieza tiene una acotación de 0.5 milímetros disponible para variar en cuanto a su posición. Pero ¿de dónde sale este valor de 0.5? Bueno, ese valor sale prácticamente de los settings que nosotros tengamos establecidos dentro de las opciones de documento, de las propiedades de documento. Observen que aquí tenemos el valor de 0.5, que es el mismo que hemos mostrado dentro de lo que es el esquema o la frame de esta tolerancia geométrica. Del mismo modo, aquí podemos ver que otras toleraciones, como por ejemplo el cabeceo o lo que es el perfil de superficie, van a tener un valor de 0.5. Si nosotros alteramos estos valores, vamos a ver cómo las condiciones o la toleración dentro de nuestro modelo va a cambiar. Bien, de momento, ahorita nos sirve únicamente saber de dónde salen estos valores.
voy a mostrarles igual, borrando este esquema, también nosotros podemos generar lo que es toleración de tipo positiva y negativa. Voy a seleccionar un datum, voy a aceptar, con un simple clic derecho y luego, con un simple clic izquierdo para seleccionar la cara y un clic derecho, puedo seleccionar lo que son los componentes. En esta ocasión voy a generar una toleración de tipo más menos. Y observen que nuevamente la toleración aquí está presente. Nuevamente, todos estos valores de toleración salen de nuestro esquema de acotación que ha sido definido en las propiedades del documento. Bien, como pueden ver, es un sistema o una herramienta totalmente automática, pero si nosotros deseáramos realizar lo que es toda esta acotación de manera manual, también es posible. Únicamente tenemos que agregar manualmente lo que son los datums y la acotación, así como las tolerancias geométricas que nosotros vamos a estar empleando. Por ejemplo, voy a utilizar este comando de referencia para agregar un datum en esta cara, un datum en esta otra cara y un datum en esta otra cara. El programa agrega consecutivos o letras consecutivas para lo que son los datums, puesto que ya anteriormente con los esquemas de acotación automático había utilizado las letras A, B, C, D, A, B y C. Bien, ya tengo los datums. Observen que hasta este punto únicamente se han definido 3 caras que se consideran como teóricas y caras que deberían de cumplir totalmente con su posición. Se utilizan principalmente en la inspección para utilizarlas como referencia para colocar el componente y hacer su respectiva medición. Bien, observen, voy a agregar una cota de ubicación. Una cota de ubicación básicamente, primero una cota básica que vaya de estos barrenos a estos barrenos. Como pueden ver, acabo de insertar toleración básica y sin embargo el modelo aún no está totalmente definido pese a que ya está ubicada su posición. Nos hace falta, por ejemplo, agregar lo que son tolerancias de tamaño, en este caso para los barrenos. Observen que al darle clic a uno de los barrenos, aquí me aparece lo que es su toleración y puedo agregar lo que es una cota de posicionamiento o una cota geométrica como tal, de dimensionamiento geométrico. Voy a agregarle un valor de 0.25 que esté basado en el datum D, que es el que está perpendicular a lo que es el barreno, y le voy a dar clic en aceptar. Voy a revisar nuevamente nuestro esquema de dimensionamiento y voy a poder observar que el modelo sigue insuficientemente definido. Bien. Aquí olvidé agregar la anotación. Lo volví a olvidar. Olvidé darle clic. Hay que hacer clic en la acotación. Observen que acabo de agregar esta frame a lo que es la acotación de dimensión de nuestro componente. Muy bien. Si nosotros mostramos lo que es el esquema de colores, vamos a poder ver que siguen insuficientemente definidos. Esto es básicamente porque hace falta definir algunas otras características como por ejemplo cotas de ubicación. Sabemos cuánto es la dimensión entre barreno y barreno, pero no sabemos qué distancia hay entre el barreno y sus datums. De esta manera, al agregar una toleración en la posición del barreno y una toleración geométrica, nosotros vamos a poder observar que el barreno ha sido completamente definido. Podríamos hacer esto completamente manual, sin embargo, sería un procedimiento bastante tedioso. Es por eso que empleamos la herramienta de acotación automática, de tal manera que nosotros definimos únicamente nuestro estándar y podemos indicarle, si bien no queremos que nos defina todo, podemos indicarle básicamente qué características son las que nosotros vamos a
estar revisando o agregándoles lo que es la toleración. Bien, por ejemplo, agrego este barreno y observen que el mismo programa tiene la inteligencia para identificarme los 4 barrenos e identificar que son un patrón como tal, básicamente que los 4 son iguales. De esta manera, observen que cuando yo hago la revisión del dimensionamiento, por aquí me faltó adicionar un dato. Cuando hago la revisión de nuestro esquema de colores, básicamente esos rasgos o esa geometría ya está perfectamente definida dentro de nuestro entorno 3D. Bien. Voy a mostrarles otro modelo. Este otro modelo se trata, bueno, básicamente de este pequeño ensamble. Es un ensamble que tengo aquí preparado para el estudio de lo que es el Tool Analytics. Suponiendo que estos componentes ya fueron debidamente definidos a través de la toleración geométrica y dimensional, básicamente nosotros vamos a correr un estudio de cómo interactúan todas estas tolerancias entre sí, de tal manera que podamos saber cómo afectan a nuestro modelo de ensamblaje. Bien, voy a minimizar este documento. Aquí es importante que todos los componentes de parte a examinar estén perfectamente definidos. Bien, para correr este estudio de Tool Analytics, tenemos que estar, como ya les mencionaba, en el entorno de ensamble, dar clic al botón de Tool Analytics y luego posteriormente identificar qué geometría o qué rasgo que haya sido dimensionado con DimExpert vamos a revisar, es decir, o más bien una dimensión que nosotros deseemos evaluar. Por ejemplo, voy a tomar la dimensión que hay desde esta cara, lo voy a hacer al revés, más bien desde esta cara, desde el eje del cigüeñal hasta el eje del muñón del pistón. Como podemos ver, nos va a dar una dimensión que es lo que teóricamente debería de tener esa dimensión, 192 milímetros. Bien, una vez que hemos indicado la dimensión, nosotros podemos avanzar para ir indicando lo que es el orden de ensamblaje de este componente. Por ejemplo, voy a indicar primeramente el componente base, que en este caso sería el cigüeñal. Posteriormente le voy a indicar que la siguiente pieza dentro de nuestro ensamblaje o dentro de la geometría sería lo que es el metal o sufridera de lo que es el muñón. Posteriormente lo que es la biela. Y así nos vamos a ir sucesivamente. Si por alguna razón no tuviéramos a la vista el componente, podemos hacer uso de esta ventana que vemos del lado izquierdo para indicar los componentes vecinos. Por ejemplo, podríamos seleccionar el perno que va a la cabeza del pistón, podríamos seleccionar el pistón en sí mismo, o podríamos seleccionar también el metal que lleva interno lo que es la biela como material de sufrimiento. Voy a indicar este material o este componente y lo voy a agregar. Del mismo modo voy a hacer con lo que es el perno. Finalmente voy a agregar lo que es el pistón. Hecho esto, el programa ya ha identificado la secuencia de ensamblaje de nuestro componente, de tal manera que ahora podemos pasar al siguiente paso dentro de Tool Analytics para ir definiendo las restricciones que va a tener nuestro componente. Básicamente es indicarle cuáles de las relaciones que encontró de interacción entre las tolerancias geométricas son las que son de nuestro interés como tal. Por ejemplo, al seleccionarla, observen que podemos seleccionar entre dos geometrías distintas que interactúan a nivel de tolerancia geométrica. Bien, voy a seleccionar el primera restricción dentro de este primer paso. Posteriormente voy a seleccionar cómo restringir el segundo componente, en este caso la biela, y observen que al seleccionarlo me aparecen aquí nuevas restricciones. Yo puedo indicar cuál de ellas es la restricción que me interesa evaluar. Por ejemplo, si seleccionamos este frame que vemos acá, observen que nos está mostrando rasgos que en realidad no tendrían ninguna interacción con lo que es la dimensión que deseamos evaluar. Bien, voy a seleccionar este otro rasgo. Este que vemos acá, como se puede ver en color ligeramente azul y en color verde, se está seleccionando básicamente una cara de uno de los componentes.
y otra cara del otro componente. Básicamente, caras que debido a su definición o su toleración interactúan entre sí o pueden tener efecto una con otra. Bien, voy a darle clic en aceptar y así voy a ir definiendo básicamente qué relación es la que me interesa. En este caso, puedo seleccionar dentro de estas calcomanías cuál es la que me interesa evaluar. Y finalmente, hacemos la selección alcancé a darle doble clic. Ahí está, voy a dejar esa. Muy bien, y finalmente lo que es la restricción final. Bien, con esto le hemos indicado cómo interactúan los componentes entre sí. Voy a ir al paso final, donde nosotros vamos a poder ver que el programa inmediatamente hace el cálculo. Y aquí nosotros vamos a poder observar que el programa hace el cálculo del valor mínimo que va a tener de acuerdo a la toleración que hemos especificado en cada uno de los componentes, siendo que nos va a dar un valor de 190.69 milímetros. Básicamente puede haber una variación de cerca de 1 milímetro con 30, 1 milímetro, 1.3 milímetros de variación, tanto positiva como negativa con respecto al valor nominal que debería tener. Es un valor o es una dimensión que podría ser, no quiere decir que vaya a ocurrir, pero la variación dentro de nuestro ensamblaje podría ir dentro de ese margen, desde 190.69 hasta 193.303. Del mismo modo, mediante el cálculo estadístico, el programa identifica que los valores más probables, tanto si varía positivamente como si varía de manera negativa, es decir, si la variación es hacia arriba o hacia abajo, como se muestra en esta previsualización, de mínimo y máximo, esos valores serían de 191.096 o de 192.904 si varía positivamente. Bien, del mismo modo, el saber cómo va a variar nuestro componente nos permite identificar también las relaciones, o más bien las tolerancias geométricas que mayor efecto tienen sobre esta dimensión de 192 milímetros. Por ejemplo, para el crankshaft, nosotros vemos que hay una dimensión de posición que tiene un efecto sobre lo que es esta dimensión que finalmente nosotros podríamos obtener, este margen como tal. Bien, nosotros sabemos que si editamos la variación en lo que es esta tolerancia de posición, es decir, si cerramos el diámetro permitido para que varíe el centro de este eje, vamos a reducir lo que es el margen de tolerancia del modelo. Entonces, basta con que yo dé doble clic a lo que es la acotación, cambie el valor a un valor más cerrado, por ejemplo, 0.25 en vez de 0.500, y observen que actualmente el rango de variación va desde los 190 milímetros, desde los 190.69 hasta los 193.303. Voy a darle clic en aceptar y le voy a pedir al programa que vuelva a recalcular lo que es este componente. Observen que ahora ese valor ha disminuido, ahora va de 190, ya no .69 sino .93, hasta 193.065. Ha disminuido el margen de variación de nuestro ensamblaje. Del mismo modo, el porcentaje de afectación que tiene esta toleración sobre lo que es la dimensión final dentro de nuestro ensamblaje, es decir, el porcentaje en el que afecta a la tolerancia de a la dimensión de 192 que debería tener el modelo, es de 48.12%. Si nosotros seguimos modificando estos valores, podemos ir ajustando cada vez más hasta obtener un valor que sea más acorde a nuestros requerimientos. Bien, de esta manera funciona Tool Analytics, haciendo uso de DimExpert o de la acotación y
lo que es el dimensionamiento geométrico y la toleración que se emplea con DimExpert para evaluar cómo afecta esa toleración a lo que es el ensamblaje. Muy bien. Dicho esto, bueno, las ventajas de emplear básicamente GD&T es que nos ayuda a reducir los costos de manufactura porque, como vimos en las primeras slides, se incrementa el área de aceptación de básicamente un rasgo que nosotros estemos definiendo dentro de nuestro modelo 3D. También se ayuda a reducir o a eliminar los prototipos físicos, puesto que el hacer uso de esta toleración geométrica y dimensional nos ayuda no solamente a hacer cálculos estadísticos que nos permiten identificar qué tolerancia es la que más efectos tiene sobre las dimensiones finales de nuestro ensamblaje, es decir, cuál es la que contribuye más a la variación propiamente del ensamblado. Bien, elimina de esta manera también lo que es el uso de la GD&T, las confusiones tanto de manufactura como de inspección de los componentes, ya que se trata de un lenguaje universal. También podemos observar, como lo vimos en las primeras diapositivas, que la toleración geométrica y dimensional se trata de un método de toleración mucho más coherente que la toleración simple basada en tolerancias positivas y negativas. Ahora, con ayuda de las tolerancias geométricas y dimensionales, pueden emplear Tool Analysis para el análisis precisamente de las tolerancias geométricas y las dimensiones que hayan empleado dentro de sus componentes de parte para ver cómo afecta finalmente las dimensiones de ensamblado de sus componentes ya como tal, de sus ensambles. Y bien, haciendo un resumen de todo, recuerden que mediante el sistema de toleración tradicional, nosotros trabajamos dentro de una zona cuadrada que básicamente nos puede dar lugar a que algunos componentes o algunas dimensiones que nosotros estemos evaluando, centros de barrenos, centros de rasgos o diferentes tipos de características, puedan estar fuera del margen de tolerancia simplemente por la dirección que tienen con respecto a esa área rectangular. Empleando lo que es el concepto de posición verdadera, básicamente circunscribimos esa zona rectangular, o más bien cuadrada, en un círculo con un diámetro equivalente al valor que tendría como tal la zona cuadrada. Bien, recuerden que también usamos lo que es condiciones de máxima condición de material y mínima condición de material, y esto principalmente lo usamos para poder hacer cálculos de gauge y también para poder hacer el cálculo de nuestros ensamblajes, de tal manera que aseguremos que se va a lograr el ensamblado de las partes sin tener problemas como tal. Bien. Además, recuerden, mediante DimExpert ustedes pueden hacer uso de su sistema de acotación automático para agregar toleración a lo que es toleración geométrica y dimensional a lo que es el modelo, o pueden hacerlo de manera manual. Y mediante la herramienta de Tool Analytics pueden hacer el análisis básicamente de cómo interactúan las tolerancias geométricas y dimensionales entre los componentes para ver cuáles son las que tienen mayor repercusión sobre el ensamblado final. Bien, de momento sería todo en esta parte de lo que es el GD&T. Recuerden visitar nuestra página dentro de la dirección www.dmd.com.mx, donde van a poder accesar a diferente información como lo que son blogs. También van a poder por ahí observar todo lo que es nuestro portafolio de productos. Van a acceder también o pueden entrar a lo que son los e-learnings que tenemos de CAMWorks, de simulación y de Enterprise PDM. Así como también, bueno, ahí va a estar disponible todo lo que es los próximos webinars que vamos a estar lanzando. Del mismo modo, no olviden revisar lo que es nuestro portal de YouTube, donde podrán ver alrededor de unos 200 a 300 videos de One Minute Tip, donde prácticamente se describen algunas tareas que nosotros podemos llegar a realizar en el programa. Y bueno, en estos videos pueden ver un poquito más de ello.